Ahora nos vamos a centrar en la iluminación, lo importante que es para ambientar una estancia y también el tema del ahorro energético y medioambiental, por supuesto. Estamos con José Antonio, bienvenido, y con Pilar, de Hola. Cosmoluz. Muchas gracias, Sara. Buenos Y días. hay mucho de lo que hablar, pero vamos a intentar sintetizar, ¿verdad? Porque la iluminación, todos sabemos lo que es, pero quizás no sabemos aplicarla correctamente. Eso es. Una buena iluminación, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los puntos principales? Pues hombre, hoy en día, como están las cosas, la factura de la luz es en el ahorro energético. Entonces, pues bueno, a través del LED, pues lo que estamos consiguiendo es abaratar la factura del recibo de la luz, pues de estar pagando una vivienda 70 euros a tener que pagar 30. Claro, los locales comerciales seguro que esto lo miran mucho, incluso los espacios públicos. Sé que ahora estáis renovando, por ejemplo, la estación De Termibús, de Termibús. Gavellano. Y es verdad que en grandes, cuando se tienen muchas luces en un local o, como bien decimos, en un espacio exterior, sí que hay que mirarlo muy bien porque ese ahorro es importante. En casa parece como que nos importará menos el tema de ese ahorro energético. ¿La gente está realmente preocupada por lo que está gastando y por ese ahorro que podría tener? Que bueno, ahí está. Yo creo que sí está preocupada por lo que estamos gastando, porque las bombillas de antaño, las cuales ya están prohibidas por Sí. Europa fabricarlas por el tungsteno y el mercurio que conlleva, son bombillas ya que la duración de vida anda entre 1.200 y 1.500 horas. Con las bombillas de LED andamos entre 35.000 y 50.000. Pero lo importante de todo esto es el consumo. Nosotros, una bombilla de 60 vatios que tenemos en casa, ahora la convertimos en 5 vatios. Entonces, una vivienda de 130 metros cuadrados, con 3 habitaciones, con su cocina, su baño y su salón, pues andará pagando de media entre 70 y 90 euros. Si lo transformamos a LED, estaríamos pagando entre 30 y 35, es decir, bajaríamos la factura entre un 60 y un 70%. Que es muchísima cantidad. Hombre, si lo multiplicamos por 12 meses, estaríamos hablando de 600 euros anuales. ¿Y la inversión que tenemos que hacer para el cambio de bombillas? No, la inversión ahora ya el LED ha venido muy evolucionado, entonces el LED ya viene directamente a 230 voltios. Entonces, prácticamente la inversión es a corto plazo, se saca rentabilidad. Rentabilidad, A muy ¿no? corto plazo. La iluminación es muy importante porque en casa hacemos distintas actividades. No es lo mismo, imagino, la luz que ponemos en la cocina que la que tenemos en el salón. Eso es, Pilar, la efectivamente. decoración, aparte de la decoración, que Sí. quede más o menos bonito, la luz crea ambientes Eso es. y es necesaria y fundamental. ¿Qué características tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues depende de qué zona de la casa vayas a iluminar. Ahora con el LED puedes jugar un poco con las temperaturas de la luz. Es decir, normalmente en espacios de descanso se suele poner cálido, aunque hay gente que le gusta más la temperatura blanquita, que es la neutra, pero bueno, y eso ya va un poco a gusto Sí, del por supuesto, personal. luego cada uno tiene sus Eso propios es. gustos Y sin embargo en la consideraciones. cocina y en los baños, que es donde bueno, pues que nos maquillamos o afeitamos o donde tenemos que trabajar con cocciones de cuchillos y demás, pues necesitamos mucha luz y utilizamos mucho la blanca. Entonces, bueno, también se pueden combinar. Hay salas, por ejemplo, que se ponen neutras, una general, y sin embargo luego como apoyo auxiliares ponen pies de salones o sobremesas en luces cálidas para hacer un sitio más acogedor, más romántico. Bueno, pues depende de qué estés haciendo, pues puedes jugar un poco con la luz. Claro, además ahora también existe la posibilidad de poder regular para moderar la intensidad, ¿no? Eso Eso es. Que eso está muy bien, porque no no todo el tiempo estás, por ejemplo, en el salón haciendo lo mismo. Un día igual estás viendo la tele, otro estás cosiendo, se me ocurre, Hoy en día jugando ya con los niños. Cosmoluz, por ejemplo, ya tiene aparatos en los cuales ya te crea 3 ambientes diferentes el mismo aparato sin tener que hacer ningún tipo de obra. Ah. Si tienes, por ejemplo, que estás viendo la televisión, son las 12 de la noche y quieres crear una luz ambiental para ver, pues automáticamente con una posición en el interruptor crearías esa luz ambiental. Que, por ejemplo, tienes una comida familiar con la familia y necesitas lucirte los cuadros, la Que se vea lo casa, que comes, ¿no? que se vea lo que comes, pues encenderías todo el foco por completo. Entonces, pues tendrías las posiciones. Cosmoluz llevamos ya un año con este sistema y la verdad es que ha entrado muy bien en el mercado. Y claro, todo esto con un consumo de 3 vatios y de 7 vatios. Seguimos con el tema del ahorro energético Eso es. y medioambiental, porque es cierto que cuanto más consumimos electricidad,
cada vez tenemos más aparatos, más sistemas, etcétera, más sube el recibo. Eso es, efectivamente. Desgraciadamente, a la ¿no? demanda, eso es, a la demanda nos sigue subiendo el recibo de luz. Entonces, tenemos que ser conscientes de dos cosas. Cuanto más demanda haya, más cara va a ser la electricidad, y además tenemos que proteger el medio ambiente, que para nuestros futuros hijos y lo que venga por detrás también es importante protegerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el LED lo que hace es no calienta tanto, no tiene materias que pueda generar tanto caos en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tener mucho en cuenta. Las bombillas de toda la vida pues están creadas a través de tungsteno y de mercurio. Esas bombillas, Europa ya en septiembre del año pasado las ha prohibido. Es decir, la bombilla clásica que hay en casa, en las habitaciones, en las lámparas de salón, esa bombilla, aparte de consumir pues 60 vatios, Mucho más. esa bombilla ahora se ha conseguido que se fabrique en 5 vatios, es decir, 12 veces menos el consumo, y luego pues con la misma calidad y evitando pues eso, que no tiene tungsteno y no tiene mercurio. ¿Podríamos decir cuántos tipos de bombillas hay? Porque uno va a comprar una bombilla y de repente dice, no sé por dónde empezar, hay que estudiar un poco antes de elegir. Ahora mismo el LED lo ha facilitado mucho. Ha creado, como muy bien ha dicho mi compañera Pilar, ha creado tres tonalidades. Ajá. La que es cálida, la que es neutra y la que es fría. La cálida, que suele ser para las habitaciones, para los pasillos. La neutra, que suele ser más bien para los salones. Y luego la fría, que es donde estamos con utensilios de cuchilla, cocina, de principalmente, ¿no? cocina, en los baños, que nos gusta ver cuando nos hemos afeitado, que no nos hemos dejado un poquillo de barbilla, que a la hora de pintarse. Entonces, hay tres tonalidades. Es decir, luego la bombilla en sí no ha cambiado. Tenemos el mismo casquillo, el casquillo vale igual, el casquillo de 14 o el casquillo de 27. Es decir, no se necesita ninguna reforma, es decir, vale la misma lámpara, vale el mismo casquillo, vale todo, todo vale. Lo que pasa que, bueno, una lámpara que consumiría de salón con 6 bombillas de 60 vatios, 360 vatios, pues en Cosmoluz lo que estamos haciendo es convertirlo en 30 vatios. Entonces, claro, son 330 vatios menos cada vez que encendemos la lámpara. Que la Entonces, factura nos va a agradar. es considerable. Son 80 euros todos los meses y me estoy ahorrando todos los meses 50 euros, pues por 12 meses son 600 euros. Y luego la duración de vida. Claro. Que la bombilla de LED ya tiene entre 35.000 y 50.000 horas de vida, cuando la bombilla estandarizada, la que ya no se puede fabricar, andaba entre 1.200 y 1.500. Tenemos algunas imágenes, porque además de aparatos, dispositivos, lámparas, que te pueden gustar más o menos, después también sois especialistas en eso, en medir pues esas habitaciones, ese local comercial, esas instalaciones exteriores, cuánto están gastando y cuánto podrían llegar a ahorrar, y después en la propia instalación. Es decir, seguís todo el proceso, sois especialistas desde el inicio de la creación de ese entorno lumínico hasta esa posición final de darle al enchufe, ¿no? Directamente. Correcto, es decir, empezamos desde la instalación eléctrica de la vivienda, y empezamos pues con la instalación, con los puntos según la propiedad, pues te diga las luces indirectas, las zonas de paso, bien con el asesoramiento nuestro, y luego lo que hacemos es, pues con la iluminación con Cosmoluz, pues ir dándole a cada zona y a cada ambiente pues su lugar. Aquí estamos viendo un ejemplo claro, de la iluminación, un pasillo que podría ser un poco incluso oscuro, a una iluminación, pues no sé, casi apetece pasar por ahí directamente, ¿no? Eso es. Porque la luz también nos transmite, es decir, cómo se encuentra esa iluminación nos transmite también estado de ánimo. Supongo que estar en un sitio que se sienta acogedor con esa luz, apetece más estar que no en otro que dices, es que aquí no sé por qué no me apetece. Eso es, además, bueno... Cosmoluz tiene un eslogan, llevamos con él 20 años, y el eslogan es iluminando tu vida. Y eso es muy profundo, ¿eh? Y esa conclusión la hemos sacado después de 20 años al servicio de los clientes, de los restaurantes, trabajar con ellos, claro. De trabajar, pues que nos han dicho, desde que habéis estado y nos habéis iluminado y eso, como que ahora me da alegría el poder ir a esa habitación, ir a ese local. De hecho, habrá tendencias. Antes parecía que muchos locales, restauración, etcétera, eran un poco más oscuros, y ahora de repente es la claridad, ¿no? Estamos en una época de iluminación
pues que, digamos que ha cobrado mucha más importancia la iluminación. ¿Estamos en ese momento Claro. o es una percepción Es personal? que de nada sirve decorar con unos muebles preciosos y luego la iluminación te falla. Claro. Es decir, con la iluminación puedes jugar mucho, puedes redirigir la luz a ciertos muebles, cuadros o un jarrón que quieres destacar y puedes jugar mucho con ello. Hay LED también para poder, pues como este espejo, ¿no? Tiene el LED por detrás, le da volumen, puedes jugar un poco con la luz, se pueden hacer muchas cosas. También iba a preguntar por esas figuras que parecen un poco navideñas, ¿no? Que empezó quizás un poco en Navidad, pero que ahora la ves en un montón de locales e incluso dentro de las casas también, en lo que es el aparador, el armario principal, que se ilumina todo, ¿no? Las tiras LED, las tiras LED. Las LED de colores incluso, ¿no? Que pueden Sí, ser muy divertidas. RGB, sí, es para poder crear diferentes ambientes y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Nosotros, de hecho, en el Museo de la Minería de Gallarta, el auditorio entero se ha hecho todo con tiras de LED. Ajá. Y bueno, la verdad es que ha tenido muchísima aceptación tanto por el ayuntamiento como por la propiedad. Y bueno, lo más importante. Se moderniza también, ¿no? La consumo, instalación. Eso el es. consumo. El consumo. Tú insistes mucho en el consumo. En el consumo Tú porque... eres el que hace las cuentas, ¿no? El consumo, el consumo. Qué importante y qué poco nos preocupa a veces. Eso es. Pero es que realmente es así, es el consumo lo que... Al principio cuando vamos a comprar la bombilla o vamos a comprar la lámpara, pues tenemos ese pie, cuesta un poquito más, pero a corto plazo, la amortización está garantizada. Seguimos viendo, por ejemplo, la iluminación pues en estudios. Ahora que se utiliza tanto el ordenador en casa, tiene que haber sí o sí una lámpara cerca, ¿no? Para poder Siempre, porque estar al en final cualquier momento. la luz que te dé una lámpara que esté colgada del techo te puede hacer muchas sombras, entonces a la hora de trabajar en un Espacio cercano, ¿no? Eso es, en Como un un ordenador. escritorio necesitas una luz de apoyo. Entonces, pues sobremesas o flexos te vienen muy bien. Además son todos de LED, son dimables, se pueden regular en intensidad, con lo cual puedes jugar también con Materiales también, de todo tipo. Imagino que cada vez hay pues más relacionado la decoración con la iluminación, porque es un punto importante dentro de esa decoración. Y materiales, no sé si hay alguno que esté de moda o tendencia en estos momentos. Ahora ha cambiado lo que antes le llamábamos clásico, ahora se le llama provenzal, que es entre lo clásico y lo moderno, que es una de las piezas que hemos estado viendo ahí, por ejemplo, que son lámparas de LED que dan con los acabados a un moderno con el LED, pero que te crea ese ambiente para el salón de ese clásico. Entonces, Este es el clásico, por ejemplo. Correcto. Esas lámparas maravillosas. Eso es, pero de ya- lágrimas, que ahora ya no son lágrimas, sino Eso que... es. Entonces se le crea ahora lo que era eso clásico, ahora es provenzal. ¿Por qué? Porque ahora las bombillas son de LED, tienen lo que es un toque moderno. Esos son los focos de los que te estaba comentando antes, de las 3 posiciones para poder cambiar el ambiente, o bien un ambiente de poder estar a gusto, o bien de... Las del pasillo que conocemos, Eso que están en el techo. Que no hace falta hacer obra, es decir, el mismo foco que tiene la propia gente, lo único que tiene que hacer es quitar esa bombilla y poner la bombilla de LED. Es Coger decir, una escalera, eso sí, ¿eh? Eso sí. Y si Seguridad. puede llamar a un profesional, Mejor. también. Sí, por el contacto y esas cosas Eso que es. luego... Entonces, pues bueno, luego pues ahí vemos, por ejemplo, esa lámpara que podría ser una lámpara clásica, sin embargo ahora cambia a ser provenzal porque los brazos, por ejemplo, van iluminados de LED. También. Eso es. Entonces, una lámpara de esas que tendría antes un consumo de 400 vatios, hoy en día solamente tiene 40 vatios. Reducimos coste dices- y embellecemos la Eso estancia. es. Eso Y más iluminación, imagino, ¿no? Eso Mucho más es. potente. Aquí tenemos otros ejemplos. No hemos traído todo lo que tenéis en Cosmoluz porque necesitaríamos muchísimos programas. Es Lo mejor es imposible. ir y darse un paseo y ver las nuevas tendencias y Eso descubrir es. cuál es la adecuada para el rincón de nuestra casa según la decoración que tengamos y sobre todo dejarse asesorar por especialistas, porque uno se puede llevar una lámpara a casa pero igual no va del todo bien. Vosotros, además, animáis al cambio de esas bombillas que nos están costando mucho más por ese cambio energético, invertir en ahorro mensual. Eso es. Invertir, que es muy importante. Comentabas que estabais haciendo también Garellano. Sí. ¿Qué habéis hecho exactamente ahí para Ahí fijarnos hemos- luego cuando ahí- vayamos? Ahí hemos hecho toda la estación de Termibús, La iluminación. toda la iluminación y la instalación eléctrica.
tanto de todas las taquillas como de lo que es la dársena, como lo que es de todo la zona espacio, ¿no? del espacio. Y ahí, bueno, ahí lo que hemos hecho ha sido hacer una estación sostenible, todo con LED. Ajá. Es decir, todo con LED, todo con LED. Es decir, entonces de un consumo que podíamos tener antes igual de 25.000 vatios, pues hemos conseguido reducirlo a solamente 8.000. Madre Lo hemos mía, bajado qué un cambio. 300%. Claro, eso de cara al recibo de la luz mensual, aparte de la duración de vida del LED. José Antonio, sabes que vas a tener un problema y es que vas a tener muchísimo trabajo. Me No te encanta. va a dar tiempo casi Me ni a encanta, vivir. me encanta. ¿Vale? Porque, claro, Me los encanta mi resultados óptimos en este sentido, ahorro energético y renovación, ¿no? Que también Eso nos es. gusta ver un poquito, por renovar las cosas. A veces no tienes que volver a pintar, que sí o no decimos que no, pero que un cambio de luz puede hacer una variación de la estancia y crear otro ambiente y que nos parezca que tenemos, pues, otra casa incluso, Eso ¿no? es. Eso es, Además, la eso inversión no tiene que ser fuerte en un primer momento, se pueden ir cambiando cosas poco a poco, es decir, o sea, según se te van fundiendo o hago una estancia y luego cambio otra, o sea, no tiene por qué ser todas a la vez, entonces así es más llevadero también. Ese es un buen consejo del que hablábamos, que en vez de cambiarlo todo de golpe, si nos parece que es demasiado, ir paulatinamente, pero todo de forma global, es decir, hacer un plan estratégico. Eso ¿no? es. Y yo muy como importante. gerente de Cosmoluz tenemos para todos los bolsillos. Ah, ¿os acopláis? Eso es, Pues nos me acoplamos. pillas ahora con muy pocos. Ya hablaremos. Nos acoplamos a todos los bolsillos, es decir, tenemos desde las lámparas de 60, 70, 80 euros, a las lámparas de 300, a las lámparas de 500. Luego, pues tenemos la ventaja de que nosotros vamos y se la instalamos a la gente. A la persona, ¿no? Eso es. Tenemos el parking propio allí para que la gente no tenga que andar buscando aparcamientos, no se tenga que andar desplazando. Facilidades. Facilidades. Para el todos los cliente. gustos y bolsillos. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias. No vamos A a ti. detallar más, sino que les invitamos a que vayan a ver Cosmoluz, ese local además que es enorme, con esas instalaciones, pues para ver un poquito las nuevas tendencias, claro que sí, y plantearnos un cambio y sobre todo, muy importante, como decían Pilar y José Antonio, la renovación de esas bombillas que tenemos en casa por ese ahorro energético. Es importante en el recibo de la luz, contribuimos al medio ambiente y quién sabe, a que nos bajen la factura, aunque eso lo veo un poquito más difícil, ¿eh? Pero bueno, estamos en ello. Eso es. Gracias por acompañarnos, Gracias sin a ti, lugar a duda, Eva. y con esta iluminación nos vamos a hacer una breve pausa publicitaria porque hablaremos de la productividad y es que hoy le estamos sacando mucho partido al tema. Only me,